salud de los enfermos, ruega por nosotros. Los hermanos, continuamos nuestra explicación sobre las litanías de la Virgen Santísima. En esta charla 36, número 3, vemos que María cura a los enfermos de sus dolencias. Sant Alfonso María de Ligorio, estando gravemente enfermo, pidió que le llevasen la imagen de la Santísima Virgen de la Merced, en cuyo altar él depositó la espada al renunciar al mundo, y en presencia de la imagen curó milagrosamente. Al hablar de María, Madre de los Niños, vimos también que María Virgen curó milagrosamente a Santa Teresita del Niño Jesús. A San Antonio María Claret, estando en Vich, España, le hizo el demonio una herida espantosa en un costado, como si fuera de una fiera, y que daba señales de gangrena. Cuando se disponían a hacerle una operación quirúrgica, le curó la Virgen milagrosamente. Los que tienen la vida de San Antonio María Claret está por el padre Aguilar, vida del venerable padre Antonio María Claret, tomo 1, página 532. Un joven de 19 años llamado Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, cayó bajo un carro cargado de trigo un día de septiembre del año 1637 y se quedó cojo. Estuvo en el hospital de Valencia y después en el de Zaragoza, donde le tuvieron que cortar la pierna. Cuando salió del hospital fue arrastrándose a la capilla angélica para rezar a la Virgen del Pilar e ungir su pierna con aceite de una de las lámparas. Después de haber estado 3 años en Zaragoza pidiendo limosna, se fue a Calanda, a casa de sus padres. Como de las limosnas no sacaba lo bastante para vivir, les quería ayudar en las faenas del campo, pero no podía. Estaba un día durmiendo en el suelo sobre una estera y soñó que había ido a la capilla angélica y que al ungirse con el aceite de lámpara, la Santísima Virgen del Pilar le devolvía la pierna. Al ir a acostarse sus padres a las 11 de la noche, notaron en el cuarto un olor muy grato y extraordinario, y vieron con asombro que su hijo tenía las 2 piernas. Pronto se supo el milagro en toda España. El rey Felipe II llama al joven a Madrid y en público le besó la pierna. El arzobispo de Zaragoza dio sentencia de verdadero milagro. Entonces, este muchacho con una sola pierna ruega a la Virgen, pide a la Virgen y tiene 2 piernas. Queridos hermanos, estos milagros sí tienen lugar en la Santa Iglesia Católica. Y este es un verdadero milagro, como en Lourdes, por ejemplo, pasa lo mismo. María Estardero era una joven de Vinovo que perdió totalmente la vista. Después de consultar a los médicos que le quitaron toda esperanza, hizo una peregrinación al templo de María Auxiliadora de Turín, en Italia, donde Don Bosco rezó brevemente ante la imagen de la Virgen y entró en la sacristía a hablar con Don Bosco. Se lamentó de su mal, de su pobreza, prometió servirse de la vista para bien de su alma y gloria de Dios. Y el santo, después de avivar su confianza en la Virgen, exclamó: a gloria de Dios y de la Santísima Virgen María, decid que tengo en la mano. Ella era ciega y dijo: veo una medalla y de la Santísima Virgen. Y en el otro lado de la medalla, ¿qué hay? Un anciano con una vara florida. Es San José. Cayó la medalla al suelo al ir a coger a la joven y esta misma la buscó. Y nunca volvió a padecer de la vista. Esto se lee en la vida de Don Bosco y su tiempo por Hugo Bast. A un hermano del padre Ogihara, sacerdote japonés, le iban a cortar la pierna por estar ya desahuciado. Su padre, que era médico, hizo arrodillar a toda la familia alrededor de la cama del enfermo y con gran confianza derramó agua de Lourdes sobre la pierna enferma,
diciendo: en nombre de la Madre de Dios, levántate. El enfermo se levantó completamente sano. Esto se lee en una revista que se llama El siglo de las misiones, número 187, página 23. Es una revista antigua, pero vale la pena. Si la tienen, léanla. Son tantas las curaciones obradas por la Santísima Virgen de Lourdes, que con razón se ha llamado a aquel lugar la Oficina de los Milagros. Oficina de los Milagros. Sanaron unos enfermos al ser introducidos en la fuente milagrosa, otros al paso de la procesión con el Santísimo Sacramento, otros simplemente al rezar ante la imagen de la Virgen o beber del agua de aquella fuente milagrosa. Se han escrito varios libros donde se cuentan muchas de estas curaciones probadas con todo el rigor de la crítica médica más severa. Si recorremos los santuarios de la Virgen esparcidos por todas las provincias de nuestra España y los países católicos y por las otras naciones católicas del mundo, nos encontraremos una extraña ornamentación que decora sus muros. Ojos, manos, pies, brazos de plata y de cera, cuadros, vestidos, trenzas de pelo, multitud de letrero, muletas que recuerdan las curaciones milagrosas alcanzadas por intercesión de la Virgen. Si hojeamos las revistas marianas, hallaremos en sus páginas un sinnúmero de gracias otorgadas a los enfermos por la Virgen Santísima. Unas por el rezo del rosario, otras por la virtud del escapulario o de la medalla milagrosa. Todos atribuyen su curación a la Virgen y con razón la proclaman salus infirmorum, salud de los enfermos. Sí, hermanos míos, María es salud de los enfermos. No solamente procura la salud de enfermos, sino también libra de la muerte a sus devotos. A San Juan de la Cruz, repetidas veces, le libró de la muerte la Santísima Virgen. Cuando de niño cayó en un pozo y más tarde en una balsa, como bien la Virgen lo salvó, lo liberó. Siendo ya carmelita, un día que atravesaba un río, cayó en él con gran peligro de su vida. Acudió a la Virgen y ésta se le apareció, le tomó de las puntas de la capa y le llevó sobre el agua hasta la otra orilla. Otro día, derrumbándose la celda en que estaba por la caída de una pared, cuando creyeron hallarlo muerto, le vieron vivo y sin daño, diciendo que la de la capa blanca lo había favorecido, de la Virgen, la capa blanca. Una niña de la escuela de San José de Belén llevaba varias monedas en forma de collar, según la costumbre del país. Para robarla, la atrajo una musulmana fuera de la ciudad, la ató de pies y manos y apretó la garganta. Y cuando la creyó muerta, la arrojó en una cisterna. Con el agua recobró la vida y el uso de los sentidos, y por espacio de 3 días estuvo llamando sin ser oída y rezando el Ave María y la Salve, que era lo único que sabía. La oyeron al fin unos carboneros, y conducida a la presencia del patriarca y del pasha, refirió lo ocurrido. La musulmana sufrió su castigo. Los médicos que examinaron a la niña declararon su conservación extraordinaria y milagrosa. La Virgen también lleva al cielo a sus devotos. San Estanislao de Kotska se fue al cielo cuando quiso, porque así se lo pidió la Virgen. El día de San Lorenzo, 10 de agosto, tomando una como medianera a estos santos mártir que le había tocado por patrón de mes, escribió una carta a la Señora Virgen suplicándole encarecidamente que le llevase al cielo a celebrar la gloriosísima fiesta de su Asunción. Llegó, en efecto, el día de la fiesta, y Estanislao, moribundo, recibió la visita de la Santísima Virgen,
que venía acompañada de otras purísimas vírgenes, y después de estar hablando un rato con ella, entregó su espíritu al Señor el mismo día, 15 de agosto, como había deseado. Un joven llamado Carlos hubo de ausentarse de su madre, no sin antes haberle recomendado esta que no abandonará la devoción a la Virgen. En Marsella de Francia frecuentó malas compañías y hasta se hizo masón de esta secta oculta, secreta, anticristiana. Cayó gravemente enfermo y acercándose de su madre y acordándose de su madre, el muchacho pidió un sacerdote, pero sus amigos se lo negaron. Rezó entonces en alta voz a la Santa Virgen el acordaos de San Bernardo, y como lo oyera una señora piadosa que pasaba por la calle, subió a verle y por su mandato puso un telegrama para que viniera a su madre. Vino esta, pero los pérfidos amigos y hasta el portero le negaban la entrada. Supo ella imponerse y logró ver a su hijo y traerle un sacerdote que le puso en el camino de salvación. Aquellos impíos pretendieron que les firmara un documento haciéndoles entrega de su cuerpo para enterrarlo a su manera, pero no lograron. La Santísima Virgen lo salvó. Esto podemos verlo en el Catecismo en Ejemplos del Padre Ortuzar, O-R-T-U-Z-A-R. La Virgen inspira a sus devotos la caridad para con los enfermos. Otro ejemplo muy interesante. La Virgen inspira a sus devotos la caridad con los enfermos. San Juan de Dios, rezando un día ante la Virgen de Guadalupe, vio el prior de aquel monasterio que María le ponía a su hijo en los brazos y le daba unos pañales para que se lo envolviese, y a la vez que le decía: Juan, vísteme a Jesús para que aprendas a vestir a los pobrecitos. Oraba otra vez ante un crucifijo que tenía a los lados las imágenes de la Virgen y de San Juan Evangelista, pidiendo al Señor con muchas veras le enseñase el camino de servirle. Después de larga oración, le pareció que bajaban del altar la Santa Virgen y a San Juan, y poniéndole una corona de espinas en la cabeza, le decía: Juan, por espinas y trabajos quiere mi hijo que alcances grandes merecimientos. Otro caso de otro santo, San Clemente Hofbauer. Nunca iba a visitar a un pecador sin que rezara en el camino, recorriendo las cuentas de rosario que llevaba bajo su hábito en sus andanzas por Viena, Austria. Solía decir: cada vez que he rezado rosario por un pecador, he obtenido su conversión. Cada vez que he rezado el rosario por un pecador, he obtenido su conversión. Cuando se le llamaba a la cabecera de un enfermo, alegrábase de que fuera mucha la distancia, porque así podía rezar más misterios. San Pedro Canisio frecuentaba la visita a los enfermos de los hospitales y les consolaba hablándoles de la Virgen de los Dolores. El beato Salvador de Huerta, muy devoto de la Santa Virgen, hizo portentosos milagros con rezo del Ave María y a veces con la aplicación del rosario a los miembros doloridos de los enfermos. Devolvió el uso de la palabra a 10 mudos, haciéndole rezar el Ave María. A una niña de 8 años le dio también el habla en catalán, que era el país en que se encontraban. Pero sus padres, que eran vascongados, preferían que la niña hablase en vascuence, y así se lo manifestaron al beato. Este les encargó que hiciesen oración durante 8 días, y al fin de ellos les manifestó que la Virgen quería que la niña hablara catalán mientras estuviera allí, porque hablaría vascuence al dejar aquellos contornos.
Acudió mucha gente a la frontera de Aragón y Castilla, que solo distaba de poco, y fueron testigos del prodigio apenas la niña cambió de región. Curó también a 20 paralíticos, encomendándolos a la Virgen. Esto se puede leer en la revista llamado Mensajero del Corazón de Jesús de marzo de 1912. El famoso médico Recambier en francés, decía: cuando un enfermo me inquieta, cuando he agotado mis recursos, cuando encuentro la medicina impotente e ineficaz, la terapéutica, yo me dirijo al que sabe curarlo todo y uso con él de diplomacia. No teniendo tiempo por mis ocupaciones para interceder mucho, tomo a la Santísima Virgen de intermediaria y al ir a casa de mis enfermos le digo 1 o 2 decenas de rosario. Nada más fácil. El rosario es una campanilla y cada Ave María es una llamada. Y así lo preferís, una petición muy recomendada. Chicos, hermanos, doctores, sacerdotes, gente de fe, rezando al rosario, obtienen curaciones. Claro, Dios da lo que necesitamos, si realmente lo necesitamos, y sí, vamos a hacer buen uso. Una persona que quiere curación absolutamente, pero si Dios ve que hará mal uso de la salud y se condenará, mejor la deja enferma para que llegue al cielo. Entonces, hagamos lo que podemos, lo que debemos, y lo demás a la gracia de Dios. Oración. Oh Virgen bendita de la salud, cuyo corazón tan tierno nos puede decir mucho mejor que el apóstol San Pablo: ¿quién es el que sufre sin que yo lo compadezca? A vos sea dada toda gloria y honor, por cuanto habéis hecho de manera tan admirable y poderosa para aliviar y curar nuestras enfermedades corporales. No es muy grato recordar los dulces consuelos que nos es muy grato recordar los dulces consuelos que nos proporcionasteis en nuestros días y noches de dolor. Vos sois para todos nosotros y para todas nuestras enfermedades un recurso que da vida, mientras que la piscina probática de Jerusalén no ofrecía la salud sino de tiempo en tiempo, y tan solo al primero que tenía la suerte de entrar en ella, cuando el agua era agitada por el ángel del Señor. Nosotros bendecimos 1000 veces a vuestro divino Hijo, que hizo salir de vos, como de una sagrada persona en su vida mortal, una virtud secreta que remedia todos los males. Y os suplicamos que nos la hagáis sentir, sobre todo en la hora decisiva en que nos jugamos la eternidad. Oh dulce Virgen María, que os dignáis recibir con una bondad maternal el postrer suspiro de quien os invoca con confianza. Haced que en aquel momento supremo gustemos plenamente la eficacia de esta piadosa invocación de la Iglesia. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros.